Entre lo maldito y lo paranormal. Vos, ¿qué tenés para contar? Suelen ser vistas como figuras oscuras que acechan en horarios de descanso o que son vistas a lo lejos. Pueden tener alas, pueden nadar en un lago helado o esconderse en el bosque a la espera de que algún humano rompa los códigos establecidos para una convivencia serena. Para algunos son monstruos, para otros son criaturas y para otros bestias. Cada rincón del país tiene alguna, porque nuestra cultura es amplia, extensa y diversa. Nuestra cultura es rica también en creencias. Y este es el Bestiario Nacional. Hola, ¿qué tal? Buenas, soy Lía, yo soy de Casanova. La familia de mi papá es del Monte de Santiago del Estero. Tiene un cerco grande alrededor de la casa y para adelante una parte grande que está desmontada porque hay una calle. Es un camino largo y en el sentido hacia el sur, a una distancia de 2 kilómetros, hay una casita que es toda completamente de barro, es muy humilde. Es de un primo lejano nuestro. Siempre se comenta que ese primo que vive ahí es el alma mula. De hecho lo cargan a él. ¿Y vos dónde estuviste anoche? ¿Y vos qué estabas haciendo? Mis primos, ¿no? Una noche yo no estaba, se quedaron ahí todos mis primos. Y empiezan a sentir que en ese camino que cruzan al lado de la casa, del lado del bañado, se empiezan a escuchar como ruidos de cadenas, ruidos fuertes, que en principio son como un sonido muy alejado y que después las cadenas se van acercando más y el sonido está llegando, o sea, cada vez más a ellos y se va haciendo cada vez más fuerte. Y a su vez, los perros se desesperan y van a ladrar ese ruido de cadenas, se acercan. Y entonces alguien que estaba ahí del campo, ese es el alma mula. Quédense acá, tranquilos, no se levanten, no pasa nada, está volviendo. No, que alma mula, que esto, que lo otro, dejate de joder, esto es alguien que está volviendo, qué sé yo. Totalmente incrédulos, ¿no? El ruido se hizo más fuerte, hasta que empezó a pasar por adelante de la casa. Era como no ver nada, pero sí escuchar el ruido como si las cadenas estuvieran enfrente de ellos. Y los perros, siguiendo ese ruido, locos, desesperados, ladrando terriblemente. El ruido pasó por adelante de ellos por el camino, observaron cómo el ruido pasaba sin que se pudiera ver absolutamente nada, solamente los perros desesperados, y los perros después se fueron siguiendo ese ruido. Ese ruido siguió un tiempo más, se fue bajando el volumen, digamos, porque se fue alejando, y los perros locos siguió el camino como a la casa de este primo, que dicen que es el alma mula. Buenas y santas a todos y a todas que están del otro lado y que están con una manija ahí esperando a que arranque Entre lo maldito y lo paranormal. ¿Quién les habla? Loli de Sousa, y del otro lado del mic, face to face, podemos decir, lo tengo a él, a mi compañero, a mi amigo, a mi coequiper, cámara. ¿Cómo le va, amiga? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andan todos, todes? Ale, Trini del otro lado, siempre. ¿Qué tal? Sin ellos, ustedes no nos pueden escuchar, pero ni en pedo. O sea, No, dos patas fundamentales. Sí, por supuesto. Gente, Mau, qué locura. Sí, la verdad se volvió que entre lo maldito y lo paranormal, boludo, no lo puedo creer. Yo la verdad que si bien esto lo veníamos pensando hace mucho tiempo, entre los cuatro, sí, es un tema que en muchas áreas no teníamos demasiado conocimiento y también un poco esa era la idea, era empezar a conocer, empezar a investigar, que a nos pulirnos expliquen, un poco. que nos cuenten, exactamente, hablar con gente entendida y con gente a la que le hayan pasado muchas de estas cosas. Pero la verdad que no nos imaginábamos, queríamos que nos fuera bien, por supuesto, pero no nos imaginábamos que pudiera tener esta repercusión. Y lo contamos así desde un costado súper, emotivo y feliz. Sí, porque sí, posta sí, que, digo, no somos famosos, somos 4 personas, 4 amigos que un día decidieron hacer algo con un tema súper importante y que siempre, ¿no? Déjatela para cortar, que es todo lo maldito, todo lo paranormal, todo lo oscuro, lo que no se ve, lo que no se toca. Sí, que también nos representó un desafío, más allá de que nosotros nos conocemos hace muchos años, ya hemos trabajado juntos en otros proyectos. Hemos hecho programas grosos que en otro episodio vamos a contar. Sí. ¿Y qué nos traes hoy? Y la temática de este episodio de hoy, de Entre lo maldito y lo paranormal, viene a colación de una muestra que vimos en la Biblioteca Nacional que se llama Bestiario Nacional. A partir de esa muestra fue que decidimos darle lugar en este programa y hacer una entrevista con una de las investigadoras de la Biblioteca Nacional, coordinadora de
la muestra Bestiario Nacional, precisamente de la que estábamos hablando. Hola María Fernanda Olivera, ¿cómo te va? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos. Encantados de saludarte, primero felicitarte porque... Muchas gracias. La verdad, realmente la muestra es impecable. ¿Cómo surgió esto? ¿Por qué surgió esta idea de hacer esta muestra? La idea en un principio fue propuesta por la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional porque habíamos tenido algunas conversaciones con Colombres. Adolfo Colombres, un folclorólogo argentino muy reconocido que ha hecho un trabajo muy interesante con la recopilación de seres mitológicos y es uno de los primeros, diría yo, que hizo esa recopilación pensando en las representaciones de estos seres. Entonces convocó artistas que ilustraron algunos de los seres mitológicos. A partir de la charla con él y de la propuesta desde la Dirección de Cultura, lo que pensamos fue poner en valor y dar a conocer el material abundante, muy abundante, que tiene la biblioteca en su acervo, en cada una de sus salas especiales. Ajá. Y descubrimos que era muchísimo. Fernanda, ¿cómo estás? Acá Loli te saluda, un gusto tenerte Hola, un gusto. con nosotros acá en este podcast. Fer, te hago una consulta. Obviamente, como vos estabas diciendo, es cantidad el material que les proporcionaron y obviamente los nombres de las diferentes bestias, por así llamarlo, que después si vos querés contarnos un poco la definición de por qué bestiario, ¿cuáles fueron las que a vos más te llamaron la atención en el momento de ponerte a coordinar todo lo que fue ahí en la biblioteca? Nosotros hicimos un relevamiento de los seres mitológicos. Obviamente partíamos de los que conocíamos, ¿no? Hay algunos que son populares, muy populares: la luz mala, la viuda, el pombero, el lobizón. Son seres mitológicos que conocemos casi todos. Obviamente íbamos relevando, íbamos haciendo un listado y también hacíamos algo que nosotros le llamamos barrer el catálogo, que es revisamos todo el catálogo de autoridades, se llaman, de libros de la biblioteca, y empezaron a aparecer nombres de seres que yo particularmente desconocía. Como por ejemplo, ¿cuáles? Uno de los que más me sorprendió, no porque no conociera al ser mitológico, sino porque no sabía que había en nuestro país, fue la sirena. ¿La sirena? Sí, me pareció loquísimo que hubiese en Argentina, específicamente en Tucumán, una sirena. Es loco, para nosotros no? Sí. Sí, muy loco. Muy loco. Muy loco. Y algo que no les conté es que cuando hacíamos el relevamiento de seres, nosotros relevamos 44 seres mitológicos. Sí. Seguramente hay más. Nosotros los íbamos chequeando con el trabajo de la Encuesta Nacional de Folclore, que fue ese trabajo maravilloso que se hizo en 1921, que era una encuesta que hizo el Ministerio de Educación para todos los maestros del país. Entonces, en los lugares más recónditos de las provincias, los maestros contaban en qué creía la gente, y ahí aparecían estos seres. Y en el noroeste aparece la sirena. La sirena tiene las características europeas, las que nosotros conocemos. De las películas, ponele. Exacto, de las películas. Sí. Es rubia, o sea, estamos hablando del noroeste argentino, pero esta sirena es despampanante, tiene cabello largo, rubio, se peina, muy parecida a la canción, al villancico navideño, ¿no? De cuando se está peinando la Virgen. Hay toda ahí una mezcla entre las culturas, pero nuestra sirena, la sirena argentina, es la madre del agua y se la conoce como Mayup Mamán. Hermosa, ¿o no? Ajá. Qué hermoso nombre. Ahora te quería preguntar, porque veo que hay muchas bestias que tienen como un cierto parecido, o que seguramente están relacionadas con figuras también que existen en el exterior, ¿no? Por ejemplo, el lobizón, la llorona, ¿no? Claro, hay ahí como un préstamo que tiene que ver con nuestra conformación identitaria. Somos indios
mezclados con los europeos. Somos el resultado de esa hibridación. Entonces, en muchos de estos seres mitológicos, por ejemplo, algo que llama poderosamente la atención, todos estos seres mitológicos tienen una raíz indígena. Bueno, no todos, no. Sí. La mayoría tiene raíz indígena. Pero cuando sufren su metamorfosis, cuando se transforman o sus almas transmigran, aparece Dios. Entonces ahí está esta cuestión híbrida de la mezcla de culturas, ¿no? Claro. Llegaron los españoles con la religión católica y le agregaron, nosotros le agregamos algún tinte religioso a nuestras propias leyendas, a nuestros propios mitos. Sí, sí, sí. Y en relación a los testimonios que le fueron llegando, por ejemplo, y a las zonas de influencia, también te quería preguntar, porque hay zonas en las que hay muchos más seres, ¿no? Que en otras. La Pampa, por ejemplo, es una zona, si no recuerdo mal, que tiene por ahí menos que lo que es el litoral. Claro, sí. Yo tengo mi teoría, mi teoría oliveriana. Obviamente hay teorías mucho más valiosas, no tienen que ponerse de mi lado, pero estas bestias o estos seres mitológicos tienen una relación muy estrecha con la geografía, con el territorio que habitan. O sea, un ucumar, que es el yeti argentino, sí, es un hombre oso, necesita Salta. Tener una caverna. En Salta y en Jujuy. Sí. O sea, necesita tener una cueva, no puede vivir en la Pampa. Claro. No tendría dónde esconderse un ser semejante. Entonces me parece que también tiene que ver con eso. Y hay mi teoría es, en la Pampa, llanura y mucho ser mitológico, ahí aparece la viuda, la luz mala, la humita, que no necesita más que algún árbol donde esconderse, que es una cabeza que flota y llora. ¿Cómo es? A ver, ¿esa? ¿Humita? La humita tiene diferentes versiones, como casi todos estos seres. Su leyenda tiene diferentes versiones. Una cuenta que es un hombre que se murió de sed en medio del camino y a su cabeza flota en los caminos, se le cruza a los caminantes y llora, supuestamente pidiendo agua. En otros territorios, por ejemplo, también en el noroeste, lo que dicen es que es una mujer que se murió quemada. Entonces, la humita tiene sed. ¿Por qué cuento esto? Porque la humita tiene sed. Y en determinados lugares, donde se cree fervientemente en la presencia de la humita, en las entradas de los ranchos ponen cacharritos con agua, para que si la humita viene, no asuste a los vecinos, sino Exacto. que se sirva. Y es eso, es una cabeza que flota y llora. No se sabe por qué llora. Es como se suele hacer en el santuario de la difunta Correa, allá en San Juan, que está todo lleno de botellas de agua, justamente, porque es una historia muy similar a la que vos acabas de contar. Claro, solo que la humita, a mí me encanta ese mito. La humita llora desesperadamente y en algunos testimonios dicen que lo que necesita la humita es que alguien le pregunte por qué llora. Da muchísimo miedo enfrentarse a una cabeza que flota, entonces los caminantes no se paran a preguntarle. Pero si alguien te anima a pararse y preguntarle a la humita por qué llora, al día siguiente está tartamudo o mudo. Entonces no nos vamos a enterar nunca por qué llora la humita. Ni arriesgarnos, es como no. Lo contás y suena como flayero. Y si bien obviamente que lo que vos nos estuviste contando, que la investigación se realizó debido a cantidad de testimonios y leyendas, ¿no?, que vienen de antaño, ¿hubo alguien que te haya dicho, no sé, ejemplo, sí, yo le hablé a la cabeza y al día siguiente estaba tartamudo? ¿Hay alguien que realmente haya experimentado con alguno de estos seres mitológicos o son solamente repeticiones de las leyendas que vienen años tras años, que es como una herencia familiar también, ¿no?, en el cotidiano?
¿qué me contaron? Pasa, ojo, tené cuidado acá. Claro, se encontraron con testimonios Sí, de gente que... pero estos mitos tienen pervivencia, o sea, forman parte de la cotidianeidad de la gente. Nosotros los porteños, que somos muy de mirarnos el ombligo, totalmente. No conocemos este tipo conocemos algunas historias, no en profundidad, y en muchos casos son hasta rechazadas, ¿no? En otros territorios forman parte de la cotidianidad de la gente, y hay un trabajo que yo siempre recomiendo, que se llama, es un sitio web donde se pueden ver testimonios de lugareños que cuentan algunos de estos mitos. Se llama Relatos del Viento, el sitio web, y ahí aparecen testimonios de yo vi a tal ser mitológico. Sí. Y sin ir más lejos, yo hice una visita guiada con un grupo eran representantes, secretarios de cultura de todas las provincias. Había un representante por cada provincia. Y cuando llegamos al territorio del litoral, en la muestra, por una cuestión medio arbitraria, ahí nosotros habíamos puesto un original de la tapa de una revista muy hermosa sobre Miquilo. El Miquilo es un duende sombrerudo. Y uno de los visitantes me dijo, pero el Miquilo no es del litoral. Bueno, no, porque se comparten, estos mitos no tienen fronteras. Entonces me dijo, no, es de La Rioja, yo soy de La Rioja y yo vi al Miquilo. Entonces me contó cómo se había aparecido el Miquilo, que estaba muy cerca de él, que podía verlo, que no se animó a hablarle y que se dio vuelta y se fue. El Miquilo es este duende sombrerudo que tiene una mano de lana y una mano de hierro. A veces da dones, o sea, puede ayudar a las personas, y muchas veces gusta de hacer travesuras o pegarles con la mano de lana, que duele igual que con la de hierro. Claro. O sea, son creencias que están presentes hasta el día de hoy. Sí. Sí. Eso quería, yo chiquito que me quedé con lo que dijiste, que hay como un descreimiento quizá acá en la ciudad, ¿no? Y no en el interior del país, donde se aferran muchísimo a todo este tipo de historias y de leyendas y las cuentan y se va como pasando, ¿no? De boca en boca. ¿Por qué la gente acá en la ciudad es como tan, vamos a decir que no, eso no existe, no, es mentira, que está, ponele la sirena, o es mentira lo del duende? ¿Pudiste llegar a descifrar en tu investigación este tema, el por qué acá en la capital no creemos? Tiene que ver con... Ojo, nosotros también tenemos nuestros mitos, ¿no? Los porteños, digo, para no tirarnos tanta tierra. No, obviamente, pero sabemos a lo que nos refiere. Sí, hay cosas puntuales o gente que se santifica y demás, pero... En el subteatro tenemos historias de distintos lugares de la capital. Pero no con estas bestias, vamos a decir, ¿no? Es como más del interior. Creo que tiene que ver... con lo mismo que les contaba antes, con la cuestión geográfica, con la naturaleza. Estos son seres de la naturaleza. Entonces, en medio de la ciudad, difícilmente tengan lugar, no solo para que nosotros creamos en ellos, sino para que ellos aparezcan. Claro. Exactamente. Entonces, ¿dónde vamos a esconder un duende sombrerudo? Quizás en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, más hacia más en la parte de la capital federal. Exactamente. Pero en la capital federal, excepto Borges, que registró al chancho de lata, en capital federal, en las obras de Carriego, de Borges, él menciona a un chancho de lata, que es muy parecida al alma mula, nada más que es un chancho envuelto en latas, que corre, y lo que dice, corre por las calles, y lo que dice Borges en su trabajo es que corre por la calle Agüero. Y a mí me encanta esa imagen, pues es un lugar muy cheto, ¿no? Muy cheto. Sí, para el chancho de va lata. corriendo el chancho de lata Como por que no. la puerta de la Biblioteca Nacional. Es una cosa hermosa esa imagen.
Particularmente desde tu lugar de investigadora, ¿hubo alguna de estos relatos, historias que te haya impactado, que te haya impresionado, que te haya generado alguna sensación en particular? ¿Sensación así sobrenatural? Sí. No, sí hay cosas como que me conmovieron. Ajá. Y hay otras que me parecieron que esté como muy arraigado en nuestra historia. Me parece que la historia que cuenta el Manco Paz en sus memorias, cuando se va a enfrentar al ejército de Facundo Quiroga, y un miembro de su ejército le dice: no, los soldados están desertando porque Quiroga viene con un montón de tigres capiangos, y para ser tigre capiango tuvieron que haber hecho un pacto con el Mandinga, un pacto con el demonio. Entonces eso me pareció una cosa hermosa. Claro. ¿Cómo explicar que los hombres le tenían miedo a Facundo por la bravura de Facundo, ¿no? Había que agregarle algo mágico. Exactamente. Facundo tenía en sus tropas algunos capiangos. Ese tipo de cosas como que me conmovieron, me parecieron maravillosas, y me encanta que estén registradas y que haya tenido además la repercusión que tuvo la muestra. Algo que hizo la muestra es que toda la gente que pasó por la muestra quiso contar algo. Sí. Y esto tiene que ver con la oralidad. Entonces, que la gente venga y quiera contar significa que se anime sobre todo, ¿no? a poder hablar estas cosas, sí. Sí, porque tenemos como medio perdida el ejercicio de la charla. Estas historias se cuentan con mate de por medio, y si es alrededor de un fogón, mejor. Y bueno, esa por lo menos nosotros, los que vivimos acá, no tenemos ni el espacio ni el tiempo. Y que algo desate las ganas de contar, me pareció que fue genial. Nosotros te vamos a proponer algo, Fer, a ver qué te parece. Vos planteaste el tema del fogón, capaz con un mate, oscuridad, musiquita, tranquilos. Si estuviésemos todos nosotros con vos, formando parte de este ritual, ¿no? De este fogón y contando historias, ¿qué criatura elegirías para narrarnos su leyenda, su historia y generar ese quickie, ¿no? Que todo el ambiente así como tenebroso, por ponerle un nombre. ¿Cuál elegís? ¿Cuál es la bestia? Y contanos obviamente esa leyenda y por qué la elegiste, por qué es tu favorita. Mira, ahí está Ale del otro lado musicalizando, está ambientando. Flayemos que tenemos aquel fogón, que está la luna, todo oscuro. Nosotros 4 y vos ahí en el medio contándonos. ¿Qué bestia elegís, Fer? Creo que elegiría, no sé si es la que da más miedo, pero sí elegiría la historia de los negritos del agua. A ver cómo es esa. Tiene como 2 versiones también, como casi todos estos mitos. Y los negritos del agua son unos duendes negros que habitan en las lagunas, salen de las lagunas a hacer travesuras, le esconden la ropa a los bañistas o las cañas a los pescadores, y parecen simpáticos. Pueden estar enojados también y convencen sobre todo a otros niños a que lo sigan en la laguna, y son esas lagunas traicioneras, esas que tienen esos pequeños remolinos, esos agujeritos, entonces se ahogan ahí. Pero lo que cuenta la leyenda es que los negritos del agua eran cuando en el principio de los tiempos, cuando la regla, la norma era el matriarcado, los hombres se enojaron mucho con las indias y descubrieron que tenían una debilidad, que eran sus hijos. Entonces se opusieron al mandato de las mujeres y empezaron a atacarlas. Entonces ellas escondieron a sus hijos en los montes, a orillas de la laguna, a orillas de los ríos, y hubo una gran matanza de mujeres. Y estos niños quedaron solos y
se convirtieron en espíritus de las lagunas. Entonces, son niños traviesos que no han tenido la guía de la madre, lo que en realidad es eso, ¿no? Claro, como que no tuvieron como una infancia propiamente dicha, digamos. Claro, exactamente. De esa protección materna, entonces se agruparon y bueno, y van por ahí como con una infancia eterna, ¿no? Exacto. En la Patagonia, por ejemplo, recogen la leyenda desde los mapuches, recogen también esta idea del matriarcado como primer forma de organización y obviamente el enfrentamiento hacia las mujeres, y estos duendecitos ya no son los negritos del agua, sino que les llaman Anchimayen, y son como unas pequeñas luces que se esconden en los árboles y también son espíritus de los niños que se han quedado solos. Sí. Esa me parece que es una Tremenda. gran historia, sobre todo es tremenda. Sí, sí. Sí, parezco helada de Helada cha-cha-cha. buena. De cha-cha-cha. No quiero que me vean como helada de No. cha-cha-cha, ¿se acuerdan? Sí, Historias tremendas. Sí. Pero a mí me pareció hermoso y me pareció genial esta idea de que los niños en la Patagonia se conviertan en estas luciérnagas, porque Sí. son luciérnagas en definitiva, Sí. que iluminan el bosque. Como que se lee una simbología linda, pura. Sí, No, a claro. una historia muy terrible, muy triste. Muy claro. tremenda. Exactamente, Claro. exactamente. Sí. Es para levantar el fogón. La verdad te queremos felicitar una vez más por la muestra, Por tu laburo. por tu laburo, Grosa. por tu generosidad, por el material que nos hiciste llegar también, y preguntarte si la muestra va a estar si va a girar por el país o no, como otras muestras de la biblioteca. Sí, las muestras, todas las muestras de la Biblioteca Nacional tienen potencialmente, pueden ser itinerantes. En el caso de Bestiario Nacional, no se olviden que tiene una bajada, es Criaturas del Imaginario Argentino. Claro. Creemos que tiene muchas posibilidades de itinerar. Y la manera en la que se hace es el lugar que la quiere, la solicita, y después desde un departamento de la biblioteca que se llama Muestras Itinerantes se genera el convenio y el acuerdo para que viajen las piezas y alguno de nosotros para montarla. Pero Claro. sí, esperemos que eso suceda. Ojalá, porque la verdad, sobre todo porque la mayoría de las bestias son de otras provincias, son de otras regiones, entonces sería muy interesante que pudiera llegar hasta ahí, ¿no? Que pudiera llegar hasta esos lugares. Sí, lo que imaginamos es que podría enriquecer el material y obviamente la recopilación de testimonios, estar ahí. Claro, exacto. Exactamente. Haría que te caiga alguien con una historia, sería fascinante. Sí. Exacto, sí. Nos parece que sí, que sería eso, se nutriría de otros testimonios y seguramente de un montón de otro material bibliográfico que anda dando vueltas por ahí y que por alguna razón no está en el catálogo de la biblioteca y que se puede ponerse a circular, ¿no? Y darlo a conocer. Obviamente. Así que sí, esperamos que sea itinerante. Esperemos que sí. Desde acá lo deseamos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos, Fer, y por ponernos al día con estas bestias nacionales que tenemos en nuestro hermoso país y hacérnoslas conocer, porque hay un montón que no tenemos ni idea. Así que Exactamente. nada, gracias por bancar la cultura, gracias por enseñar, Fer. De corazón acá te mandamos un beso inmenso los cuatro. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo y nos estamos viendo. Besos. Estamos. Besos, Chau, chau. gracias. Chau, chau. Chau. ¿Qué me contursi? Y nosotros que pensamos que solo el pombero. No, solo el pombero no. El pombero creo que es la figura por ahí, creo que Más conocida. porque sigue teniendo mucha trascendencia y porque... El pombero sí, pero después hay cantidad. Pero hay cantidad. Me encantó la historia de los negritos, Sí, ¿no? bueno, De sí. generar
ese clima, ¿no? Que Fer nos fue llevando como para imaginarnos que estábamos todos ahí Tremenda alrededor. historia, tremenda historia. O sea, si no tuvieron la posibilidad de ir y ver esta muestra, que aparte nos dijo que se puede hacer itinerante, ¿no? Porque sería maravilloso que recorra cada rincón del país. Hay algo que ella no comentó y me parece importante de decirlo, que es que ellos editaron un libro que se llama Bestiario Nacional. Lo tiene en la punta de la lengua. Que es muy interesante para poder comprarlo en las librerías. O sea, es un libro de ediciones de la Biblioteca Nacional. Y ahí está todo. Está además con un nivel, una calidad. La fotografía que tiene ese libro. La fotografía, los dibujos, los dibujantes que han llamado. Tienen un juego de cartas, además, también. Y aparte, nada más lindo, una friki les habla, que abrir el libro. Sí, claro. Ay, ese olor maravilloso a tinta, a papel. Sí. Digo, todo bien con la web, bla. Compren libros. No tiene nada que ver. Compren discos. No tiene nada que ver cuando uno ve un libro digital o lo ves lo tenés en la mano. No hay manera. No se puede comparar. No hay manera. ¿Ven que solamente el pombero no era la única bestia conocida? Hay de todo. Si vos tenés una historia con el pombero, una historia con algún ser raro o algo que te haya parecido, te decimos lo de cada programa. Metete en nuestras redes, Entre lo Maldito y lo Paranormal. Formá parte de nuestra comunidad que posta es más grande de lo que estábamos imaginándonos cuando arrancamos con este proyecto. Sí, y sobre todo también contanos de qué parte nos escribís, porque en este tema en particular, bestiario, como bien lo explicó Fernanda, hay, digamos, de acuerdo a cada zona, hay incluso más, hay en la zona del litoral, por ejemplo, hay muchas zonas en donde hay muchas más bestias. Exacto. Así que nada, eso también es interesante. Y queremos escuchar la historia de tu lugar, de donde vos estás. Te metes en Entre lo Maldito y lo Paranormal, nos escribís, nos mandas audio, lo que sea, que nosotros 4, Ale, Trini, Mau y quien les habla, Loli, van a estar ahí atentos siempre y va a haber esa respuesta, ¿no? Sí. ¿Y quién te dice si el próximo programa no sos vos el que está del otro lado? Puede ser. Gente, gracias chiques del otro lado. Gracias a todos, gracias, a todas, Mau, gracias Lolis. Por acompañar siempre acá, mi querido. Igualmente usted. Y esto fue Entre lo Maldito y lo Paranormal. Y si la próxima historia es la tuya, hasta luego chicos. Chau.